Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido, bienvenida a este espacio, a este canal, Sanando el Abuso Narcisista y las Relaciones Tóxicas. Mi nombre es Rosalía Salinas y te doy la bienvenida. En este primer episodio vamos a estar hablando acerca del narcisismo. A manera de introducción al tema, vamos a explicar los tipos de abusos, las principales características de la dinámica narcisista. Vamos a comenzar con la definición de abuso y los tipos de abuso que existen. En cualquier diccionario puedes buscarlo. La palabra abusar significa usar mal, usar excesivamente, injustamente, inapropiadamente o indebidamente algo o a alguien. Y sus principales sinónimos son maltratar, reprimir, reforzar, aprovechar, tiranizar. Esa es la definición de abuso. Los principales tipos de abuso son abuso físico, abuso mental o emocional y abuso sexual. Probablemente has escuchado otros tipos de abusos como por ejemplo maltrato verbal, abuso económico, abuso de poder, bullying, ciberbullying, mobbing, que es el abuso en el ámbito laboral, abuso infantil, abuso a personas de la tercera edad, abuso institucional, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos categorizar en tres grandes grupos los abusos. En el abuso físico, abuso emocional o mental y abuso sexual. Y solamente para aclarar, en los casos de abuso físico y sexual siempre está presente el abuso emocional y mental. Es decir, una persona que es golpeada constantemente por su abusador tendrá que sanar las heridas en su cuerpo, las heridas físicas, pero también las secuelas emocionales que le ha dejado ese abuso físico. Para que mejor me entiendas, en cualquier tipo de abuso que antes hemos mencionado, como el verbal, el económico, el de poder, el abuso en el ámbito laboral, etcétera, abuso físico, abuso sexual, siempre va a estar inmerso el abuso mental y emocional como una secuela del tipo de abuso que se haya hecho. Aunque el tipo de abuso haya sido, por ejemplo, un abuso sexual, el abuso mental y emocional siempre está presente de igual manera. Por lo tanto, el verdadero abuso que debemos de sanar es el abuso mental y emocional, ya sea que haya sido causado por un abuso físico o un abuso sexual o de cualquier otro tipo. Y aquí hay otro dato que debemos tener muy en cuenta. No todo el abuso mental o emocional viene acompañado siempre de abuso físico o abuso sexual. Veamos esto más a detalle. Cuando en la infancia se vive abuso físico o abuso sexual, el abuso es obvio. Pero cuando únicamente se vive el abuso mental y emocional, el abuso está oculto y generalmente es invisible para cualquier persona. Incluso, y muchas veces, desgraciadamente, también está oculto para la víctima. Esto quiere decir que no se da cuenta que está siendo abusada mental y emocionalmente, porque no hay abuso físico ni abuso sexual. Veamos unos ejemplos de lo que es el abuso físico. Ya en su mayoría los que estamos escuchando esto ya sabemos a qué nos referimos. Se trata de golpear, de dar patadas, de lanzar objetos, de jalar el cabello, de empujar, de morder, de estrangular, de jalar de la ropa o de cualquier otro tipo de violencia que implique un contacto físico. Ahora veamos lo que implica un abuso sexual. Implica la penetración violenta y sin consentimiento, penetración vaginal o anal, explotación sexual, besos, caricias y tocamientos sin consentimiento, intimidación y acoso sexual con palabras o actos inapropiados, obligar a la víctima a observar masturbaciones o cualquier tipo de actos sexuales. Ahora veamos lo que es el abuso mental y emocional. Implica chantaje emocional, insultos, gritos, manipulación,
críticas constantes, amenazas, esconder o dañar objetos personales de la víctima, no respetar su privacidad, ejercer control, intervención y sabotaje en las actividades de la víctima, control de las relaciones interpersonales de la víctima y actos para avergonzar a la víctima en público. Estos son algunos ejemplos de abuso mental y emocional. En estos audios nos centraremos únicamente en este abuso, el abuso mental y emocional, el abuso que generalmente está oculto, invisible para la víctima y para las demás personas que la rodean. En cualquier tipo de abuso existe un abusador o el victimario y el abusado o la víctima. En los casos de abuso físico y sexual, la víctima sabe perfectamente quién es el autor de los abusos, sabe quién es su victimario. Cuando se presenta abuso emocional o abuso mental sin que haya habido abuso físico ni sexual, generalmente la víctima no reconoce a su victimario o a su abusador. Por eso la importancia de conocer el abuso mental y emocional para descubrir si somos víctimas de él, para identificar a los victimarios y así poder comenzar el proceso de sanación del abuso. El abuso mental y emocional con mucha frecuencia es generado por personas con características narcisistas o personalidades narcisistas, que es de lo que hablaremos en este canal. Antes de mencionar las características de la personalidad narcisista, vamos a conocer las etapas del abuso mental y emocional. Estas 3 etapas aplican también para el abuso físico y abuso sexual, pero como dije antes, nos vamos a centrar únicamente en el abuso mental y emocional. La primera etapa se llama la seducción, el refuerzo o también conocida como luna de miel. Y aunque lleva el nombre de luna de miel, no implica únicamente las relaciones de pareja. En esta etapa, el abusador muestra sus encantos y sus mejores características para generar un lazo de confianza con su víctima. Refuerza esta relación con regalos, con atenciones y en general con cualquier tipo de actividades agradables. La segunda etapa, llamada la explosión, es la interacción abusiva y el maltrato de cualquier tipo. La tercera etapa, llamada idealización, aquí es cuando el abusador trata de distraer la atención de su víctima, haciéndola creer que el abuso nunca existió o que nadie le creerá si lo comenta. Utiliza amenazas o chantajes para evitar que su víctima hable o se defienda. La víctima duda de la veracidad del abuso o de su capacidad para convencer a otros del abuso y llega a la conclusión de que su abusador no es tan malo como lo pensaba, justificando al abusador y creándose una falsa idealización. Estas 3 etapas son como un ciclo que están iniciando constantemente. Cuando se llega a la tercera etapa, después se vuelve a comenzar en la etapa 1 de la seducción y así sucesivamente, indefinidamente. Ahora veamos concretamente lo que es el abuso narcisista. El abuso narcisista es un abuso emocional y psicológico causado por una persona con trastorno de personalidad narcisista, ya sea que esta persona sea diagnosticada por un médico especialista en salud mental o no. Pero que no haya sido diagnosticada no significa que no lo sea. El trastorno de personalidad narcisista es muy difícil de diagnosticar, de hecho. Es por eso que existen muchas personas con este trastorno sin un diagnóstico. La única razón de esto es precisamente su grandiosidad, que no aceptarían el hecho de que tiene algo que mejorar, pues en su mente son perfectos. Cabe mencionar que existen personas con características narcisistas, pero que no cumplen con los criterios necesarios para considerarse un trastorno de personalidad. Únicamente son rasgos en su personalidad. Más adelante también hablaremos en un episodio exclusivo sobre las diferencias entre el narcisismo y la psicopatía. Se considera un trastorno de personalidad cuando estas características interfieren de manera negativa sobre la vida de la persona o sobre las personas con las que convive. Las personas abusadoras tienen ciertas características
como es la falta de empatía, pues si tuvieran empatía no abusarían de otras personas ni humillarían a nadie. Son personas controladoras, posesivas y exigentes, pues quieren sentir que tienen el poder de sus víctimas, son agresivos y tienen un mal carácter, entre otras más características. Se obsesionan por el control y para lograrlo utilizan el miedo y los sentimientos de culpa con mucha frecuencia. Infundir miedo y culpa es el arma más fuerte que tiene cualquier abusador. Veamos las características de las personas narcisistas. Juzgan constantemente a los demás. Todos los demás son o hacen cosas imperfectas. Solo él o ella son perfectos. Critican y señalan los defectos de otros. No saben escuchar. Su prioridad son sus propias opiniones y sus propios intereses. Son intolerantes a las críticas. Interrumpen tus conversaciones constantemente para terminar hablando de ellos mismos. No respetan la privacidad de los demás. Intentan controlar las decisiones de otros. Dan consejos basados en sus propias conveniencias. Cuando algo desagradable sucede con las personas a su alrededor, su principal preocupación es cómo le afecta esa situación y no la persona en cuestión. Son el centro de atención, constantemente buscan admiración y valoración. Hacen cosas por los demás cuando serán reconocidos, incluso pueden prometer o decir que han hecho cosas sin verdaderamente hacerlas. No admiten sus culpas y sus equivocaciones, no admiten sus verdaderas emociones, evitan mostrar debilidad emocional. Suelen modificar situaciones o cuentan historias para generar culpa en los demás. Realizan interpretaciones falsas, creen saber lo que los demás sienten, piensan, desean y por qué actúan como lo hacen. Y por supuesto, las acciones de los demás siempre tienen relación con él o ella. Son hipócritas, fingen cariño y aprecio hacia las personas, a veces de manera exagerada. Tienen una falsa empatía, muestran interés y entendimiento de las situaciones de los demás. Carecen de empatía emocional, su empatía es intelectual, pues puede comprender lo que causa en los demás sus acciones, pero es incapaz de sentir la emoción de lo que provoca. Son personas celosas y envidiosas hacia otros, los devalúan constantemente para que no brillen más que ellos. Muestran competencia constante hacia otros. Son incapaces de aceptar que alguien es mejor que ellos en algún aspecto. Se desempeñan en ganar cualquier discusión. Siempre deben tener la razón. Inculcan miedo. Juegan a ser víctimas. Tratan de hacer creer a los otros que están sufriendo en exceso o fingen preocupación para generar pena y sentimientos de culpa. Son personas calculadoras, mentirosas, engañan constantemente u omiten información importante. Condicionan el amor, haciéndote ver todo lo buenos que han sido contigo y todo lo que han hecho por ti. Avergüenza a otros en público y su principal objetivo es impedir que sus víctimas se den cuenta del abuso, mostrándose abnegadas y sacrificadas.